Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Es una bendición, ¿verdad? El que podamos estar acá. Parece que hoy hay mucha actividad, ¿verdad? Por el fútbol. Pero mis hermanos, los felicito a todos porque están acá. Yo creo que es una bendición. Una vez más, creo que hemos escogido la mejor parte, ¿verdad? Que es estar acá, que es venir a ser ministrados, que es venir a ofrecer nuestra ofrenda de gratitud al Señor. Hoy, mis hermanos, tenemos, como hemos estado hablando de Cristo Jesús, el tema de hoy es Jesús es Dios. Y yo creo que es un tema muy importante, como todos los otros, ¿verdad, mis hermanos? Pero qué bueno que podemos estar acá todos juntos y podemos estudiar esto. Primera de Corintios 12, 1, 2 dice: hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Viendo varios aspectos de Jesús que son muy importantes. Vamos a tomar el tiempo, les van a pasar ahorita estas pequeñas hojas para que las podamos llenar. Y ¿todos tienen hoja? ¿Sí? Muy bien. Entonces, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Así que decimos: Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por que nos das la oportunidad, Señor, de venir a presentar nuestra ofrenda delante de ti, Señor, nuestra ofrenda de adoración. Creo que el tiempo de adoración fue muy lindo, Señor. Tu presencia, Señor, estuvo acá. Señor, gracias. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre Celestial. Y, Señor, para mí es un privilegio, Padre, y te pido, Señor, que esta semilla, Señor, quede en nuestros corazones y que no sea una plática más, Padre Celestial, sino que realmente, Señor, sea ungida, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y que encuentre cabida en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, les decía que nuestro tema es Jesús es Dios. Y es un tema muy importante. Todos pensamos y decimos, no, pues todos sabemos, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Pero fíjense que vamos a ver varios aspectos y es interesante hoy en día, mis hermanos, porque si se dan cuenta, estamos en un tiempo de mucha tolerancia en el mundo. Cada quien puede adorar al que quiera, ¿verdad? Cada quien puede hacer lo que quiera, cada quien puede identificarse como quiera y no hay problema. Todos llevémonos bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo adoro a mi Dios, tú adoras al tuyo. Pero la realidad es esta, mis hermanos. Hay un Dios. No hay un montón de dioses, ¿verdad? Hay un Dios. Si nos damos cuenta, Buda, por ejemplo, toda la gente que sigue a Buda, mis hermanos, es una religión, tiene muchas cosas que tienen que cumplir, pero si se dan cuenta, con nosotros el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida diferente. Porque fíjense que lo maravilloso y lo importante es que, por ejemplo, Buda está muerto. La gente no puede tener relación con Buda, pero Cristo Jesús vive, mis hermanos. Y Él quiere que tengamos una relación con Él. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, de que Dios quiere que tengamos una relación con Él. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que Jesús es Dios. Recordaba, por ejemplo, cuando era jovencito, cuando era niño, mis papás
Les da risa por ahí, ¿verdad? No hace mucho. A los jóvenes les da risa. Fíjense que yo recuerdo que mis papás tenían un San Antonio. ¿Quiénes se recuerdan de San Antonio? Sí. Y una de las peculiaridades era de que cuando querían que hiciera algo o le querían pedir algo, ¿qué hacían con el San Antonio? Lo ponían de cabeza. Imagínense ustedes qué relación. O sea, quiero que me hagas algo de cabeza. Qué cosas, ¿verdad? Qué pensamientos humanos. ¿Qué tipo de relación es esa con un ser supremo? Pero mis hermanos, muchas veces nosotros venimos de esos contextos y pensamos que podemos hacer lo mismo con Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es Señor, mis hermanos. Él es Dios. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué es importante que entendamos esto, mis hermanos? Porque una vez más, nosotros podemos pensar que ya lo entendemos, pero fíjense que muchas veces sucede que no entendemos que Dios debe de ser lo primero en nuestra vida, lo más importante. Y pues si yo digo esto, yo digo, mis hermanos, Dios debe ser el primero en nuestra vida, todos levantamos la mano y decimos sí. ¿Es cierto? Porque sí lo entendemos, como decíamos anteriormente, con nuestra mente, ¿verdad? Pero realmente lo logramos comprender. Porque mis hermanos, por ejemplo, tenemos una cita con Dios, por ejemplo, aquí en la iglesia. Y yo creo que muchas veces nos ha pasado que podemos faltar a la iglesia, podemos faltar a la cita con Dios. Es casi como que si perdiéramos un penny, es casi como que perdiéramos un centavo. Ya, no nos importa, o sea, no pasa nada. ¿Sí? Yo creo que todos hemos podido experimentar eso, pero mis hermanos, es una cita con Dios. Dios es lo más importante, lo primero en nuestra vida. Te lo voy a poner de esta manera. Si Dios es lo más importante en nuestra vida, mis hermanos, no importa el trabajo. Dios es más importante que el trabajo. No importa la casa, mis hermanos, no importa si pierdo la casa, Dios es más importante que la casa. No importa si pierdo el carro, Dios es más importante que el carro. Dios debe de ser, mis hermanos, lo más importante en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Dios es todopoderoso. Si tú pierdes el trabajo, mi hermano, porque tú fuiste fiel con Dios, ¿qué crees que te va a pasar? Dios te va a bendecir con uno mejor. Si pierdes tu negocio por ser fiel con Dios, Dios te va a bendecir con un negocio mejor. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros somos más fieles con estas cosas, ¿verdad? Que con Dios. Entonces es importante, mis hermanos, que podamos entender, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensión de lo que estamos hablando? Fíjense, vamos a empezar. Dice sus afirmaciones, Juan 1 al 4. Dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si nos damos cuenta, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, mis hermanos. Dice que sin Él, sin Él, nada de lo que está hecho estaría hecho. ¿Sí se dan cuenta? Tu carro, tu negocio, todo lo que nosotros podemos ver, nada fuera si no fuera Él. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Él es el que sustenta todo. Él es el poder que está atrás de todo. ¿Sí? Él es el que permite que nosotros tengamos una casa. Él es el que permite que nosotros tengamos un carro. No es la casa, mi hermano, es Dios. Es el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Juan 1:4 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es Jesús, mis hermanos. Miren, Jesús afirmó ser Dios. Mateo 25, 56 al 64. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no la hallaron. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, mis hermanos, yo creo que algunos lo hemos podido ver en vivo y a todo color, otros por la televisión, ¿verdad? No sé si se recuerdan cuando la gente está en la corte y le dicen, ok, pon tu mano sobre la Biblia y jura, vas a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente, les. Eres tú Dios, eres tú el Hijo de Dios. Y él dice, tú lo has dicho. O sea, sí soy el Hijo de Dios. Imagínense ustedes. Entonces, Jesús, entonces la primera era Dios, ¿verdad? Mis hermanos, no sé si lo llenaron. ¿Sí? Ok. La segunda, Jesús afirmó ser el único camino. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hablábamos, ¿verdad, mis hermanos, al principio de que hay es muy amplio ahora, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a uno? Porque uno piensa de cierta manera, ¿verdad? Porque yo digo, no, Jesús es Señor, Él es el Señor y Él es el Hijo de Dios. Y dicen, uno es de mente cerrada, ¿sí? ¿Verdad? Hay que ser más abierto, ¿no? Hay que entender a la gente, hay que comprender, ¿no? A los demás, etcétera, etcétera. Pero fíjense, dice, yo soy el camino. Y en otra parte dice, angosto es el camino que lleva al cielo. Solo hay dos lugares, mis hermanos, el cielo y el infierno, ¿sí? Angosto es el camino que lleva al cielo. O sea, hay cosas que nos conviene ser de mente cerrada, ¿sí? En que estemos convencidos, mis hermanos, de que Dios es el único Dios, es el Hijo de Dios y Él es el único camino. Entonces les decía, por ejemplo, el camino amplio, hoy hay un montón de opciones que puede tomar la gente. Si ese es el camino amplio, ¿sí? Pero ¿a dónde va ese camino? Si el angosto va al cielo, pues el amplio va al infierno, ¿verdad? Ahí es muy amplio, mis hermanos. Es una carretera así como vemos los freeways, ¿verdad? Y rapidito. Entonces vemos en cosas grandes, ¿verdad, mis hermanos? De que nosotros hay muchas opciones, pero aún en cosas pequeñas. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando llegamos a un trabajo y llegamos tarde, hay muchas opciones, ¿verdad? Para poner excusa. Por ejemplo, hay mucho tráfico. Por ejemplo, se me pinchó la llanta, tuve que parar a poner gas. Y si nos ponemos a meditar, hay un montón de excusas, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la verdad? Que me levanté tarde, ¿verdad, mis hermanos? Y por eso llegué tarde. ¿Sí o no? Si me hubiera levantado media hora antes, hubiera llegado temprano. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, ancho es el camino, pero angosto, ¿verdad? Es el camino que nos lleva al cielo. Entonces, eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el camino, mis hermanos, es angosto. Entonces, Jesús es uno de estos. Y tenemos tres opciones: mentiroso, lunático o Señor. Por lo que él declaró, ¿verdad? Puede ser mentiroso, lunático o Señor. ¿Qué creemos nosotros que es? Que es Señor, ¿verdad, mis hermanos? Jesús es Dios, mis hermanos. Dice Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, la Biblia, ¿verdad, mis hermanos? Nos confiesa que Jesús es el Señor. Vamos ahí Jesús, una vez más, ¿verdad, mis hermanos? Es Dios, pero Él quiere que experimentemos varias cosas. Miremos, por ejemplo, la primera, dice, experimenta su poder. Dice Juan 9:17-25. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú
del que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Dios quiere, mis hermanos, que experimentemos su poder. Ahora, poder no es como permiso, ¿verdad? Para hacer cosas, sino poder en la palabra realmente se define como una explosión, ¿sí? Como que experimentes poder en tu vida, mi hermano, ¿sí? Algo extraordinario, algo asombroso. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de recibir algo como este ciego, ¿verdad? Alguna sanidad, ¿sí? Sí, todos hemos podido experimentar eso, ¿verdad? Dios quiere que nosotros podamos experimentar su poder, mis hermanos, a través de sanidades, pero realmente, ¿verdad, mis hermanos? Él, eso lo vamos a experimentar a través de que conozcamos más al Señor. Anthony decía, ¿verdad? Dios me ha revelado, que Dios sea revelado en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, una vez más, experimentamos su poder. Número 6, experimenta su presencia. Primera de Corintios 14, 24 al 25 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado por lo oculto de su corazón. Se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios es real, mis hermanos. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, que nosotros estemos aquí a las 2 de la tarde. ¿Qué hacemos a las 2 de la tarde? Orar, mis hermanos, por la presencia de Dios. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, tener una reunión que es un club social? Que venimos a ver qué es lo que está pasando, que venimos a ver cómo está todo, a saludarnos. ¿De qué nos sirve eso? Yo no quiero eso, mis hermanos. Yo quiero realmente buscar la presencia de Dios. Y eso hacemos aquí a las 2 de la tarde, mis hermanos. Por eso nos esforzamos en poder estar acá, para poder clamar por la presencia de Dios. Moisés dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, ¿para qué vamos? ¿Para qué nos vamos a mover, mis hermanos? Entonces, creo que eso es lo importante, ¿verdad, mis hermanos? Que oremos. Pidámosle al Señor presencia de Dios aquí, ¿verdad? Pero también en nuestras casas, mis hermanos. Que en tu casa esté la presencia de Dios. Sí, las oraciones del lunes, ¿verdad, mis hermanos? Es para eso, para clamar por la presencia de Dios. Mis hermanos, todo esto sin la presencia de Dios no sirve de nada. No sirve de nada. Es un montón de reglas, un montón de lineamientos vacíos. Pero Dios quiere que experimentemos su presencia. Fíjense, si esta casa está llena de la presencia de Dios, dice que va a entrar gente por esa puerta y va a sentir la presencia de Dios. Y eso es lo que los va a redarguir de su pecado. Y imagínense ustedes eso. Y se van a postrar delante de Dios, reconociendo a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pero mis hermanos, si es nada más de poner bonita música y que yo les hable las mejores palabras que pueda encontrar, eso no sirve de nada. Necesitamos la presencia de Dios, tanto aquí como en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, vamos al siguiente. Dios quiere que experimentemos su paz. Juan 14, 1 al 27. Dice, 1 y 27, perdón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del Señor, mis hermanos. Todos hemos podido experimentar la paz de Dios, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Qué rico, qué delicioso es tener la paz de Dios, mis hermanos. Podemos estar en medio de un problema, podemos estar en medio de una situación, podemos estar en cualquier lugar, pero tenemos la paz de Dios con nosotros. Y qué rico, ¿verdad, mis hermanos? Por eso yo creo que es tan importante, ¿verdad? David, se recuerdan, él buscaba la presencia de Dios, la presencia de Dios, porque es tan delicioso, mis hermanos, poder estar en la paz de Dios. Sí. Yo recuerdo hace unos años falleció mi mamá, fue algo que me dolió en gran manera. Y eso no quiere decir, mis hermanos, que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Eso quiere decir que vamos a pasar por situaciones difíciles con la paz de Dios. Y yo recuerdo que sí me dolió, yo creo que lloré como tal vez por 2 días seguidos,
Pero después empecé a sentir la paz de Dios. Muchos remordimientos porque no hice esto, porque no hice el otro, porque no pude estar con ella. Pero luego empecé a sentir la paz de Dios, mis hermanos, que no es como el mundo la da, ¿sí? Sino que es una paz, mi hermano, que tú recibes el perdón de Dios, la paz de Dios, y eso cambia tu vida completamente, ¿sí? Porque si no podemos vivir con remordimientos, con un montón de cosas negativas en nuestra vida, ¿va? Pero la paz de Dios, mis hermanos, es tan maravillosa. Y vamos al siguiente. Experimenta su salvación. Juan 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, sí es maravilloso, ¿verdad, mis hermanos? Que sí, Dios puede sanar, ¿verdad? Si leímos, Dios sanó al ciego, ¿sí? Pero hay algo más maravilloso. Dios puede perdonar nuestros pecados, mis hermanos. ¿Se recuerdan? Él sana a un ciego y le dicen, era en sábado. Los religiosos, los fariseos le dicen, bueno, ¿cómo es eso que sanas a un hombre en el día sábado? Y él le dijo, ¿qué es más difícil, sanar a un ciego o perdonarle sus pecados? Perdonarle sus pecados es más difícil. ¿Quién puede perdonar pecados? Y Dios les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tus pecados te son perdonados. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la gracia y la misericordia de Dios, que nuestros pecados son perdonados y tenemos salvación. ¿Qué les parece? Tenemos salvación. Dios dijo que Él fue a hacer morada para nosotros. ¿No es maravilloso eso? ¿Sí? Bueno, fíjense que en la Biblia hay una historia, y con esto vamos a ir terminando. La realidad, mis hermanos, es que nosotros podemos estudiar a Cristo Jesús, ¿sí? Podemos estudiar lo que estamos haciendo ahorita, pero realmente Cristo Jesús es una revelación a nuestras vidas. Me gustó lo que dijo Anthony y no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Dios le reveló, ¿sí? Hay algo diferente. No es que yo lo haya estudiado, mis hermanos. Una persona puede ir a la universidad y salir más tonta de lo que entró, porque la sabiduría viene de Dios. Lo que van a adquirir a un lugar es conocimiento. Yo puedo estudiar la palabra y lo que voy a adquirir es conocimiento. Wow, sé cómo es Dios, sé cómo es Cristo Jesús y qué extraordinario. Pero una vez más, la sabiduría es completamente otra cosa. Entonces, fíjense que en la Biblia hay más de 365 nombres con los que se conoce a Cristo Jesús. ¿Cuántos conocemos nosotros? Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el hacedor de milagros. ¿Cómo conocemos a Cristo Jesús? ¿Pero conocemos los 365? No, ¿verdad? No. Entonces no conocemos a Cristo Jesús. Y así hay un pasaje en la Biblia, mis hermanos, donde, por eso es que es por revelación. En este pasaje de la Biblia, y todos lo vamos a recordar, Cristo Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos les dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, un profeta. Y esos son sus discípulos, mis hermanos. Tenían más de 3 años de andar con él. Habían visto los milagros, mis hermanos, habían visto que resucitó a Lázaro, habían visto que multiplicó los panes, habían visto que había sanado, que había dado vista a los ciegos. Ellos habían visto un montón de cosas. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y ellos no sabían quién era Jesús. Entonces, es muy interesante, mis hermanos, porque a veces la familiaridad, estamos muy cerca, no podemos ver realmente, ¿sí? A las señoras, ¿verdad? Cuando miraban al novio, no lo miraban como que era Superman, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Lo de Superman, ¿verdad? Superman, Clark Kent, ¿verdad? O sea, entonces, pero luego se casan, pasa el tiempo y ¿cómo lo empiezan a ver? Ya no es Superman, no. Medio lento ¿verdad? No es tan fuerte, no es tan.
La familiaridad, mis hermanos, crea cierto menosprecio. Y eso era lo que pasaba con los discípulos. Ellos estaban con Jesús, pero de tanto que estaban, ¿verdad? Que Dios les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Saber. No sabían, mis hermanos. Y eso nos podría estar pasando a nosotros aquí en la iglesia. Tenemos años de estar en la iglesia y no sabemos quién es Jesús. Entonces, una vez más, ¿por qué? Porque Cristo Jesús es una revelación a nuestras vidas. Entonces, dice la Biblia, ustedes lo pueden chequear en Mateo 16, dice la Biblia que Simón Pedro le contestó: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Cristo Jesús es una revelación. Nosotros podemos estudiarlo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé la revelación de Cristo Jesús en nuestras vidas, para que realmente, mis hermanos, entonces ahora sí Cristo Jesús es lo primero en nuestra vida, es lo más importante en nuestra vida. Fíjense en lo que sucede en esta historia. Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: ok, Dios te ha revelado quién soy yo. Mi Padre te ha revelado quién soy yo. Ahora yo te voy a revelar quién eres tú. Simón, ahora serás llamado Pedro. Antes de tener la revelación de Cristo Jesús, era Simón. ¿Qué quiere decir Simón? Quiere decir una vara de junco que el viento la dobla para cualquier lado, que es quebradiza, que se quiebra con cualquier cosa. En nuestras vidas, ¿verdad, mis hermanos? Cualquier cosa nos atemoriza, cualquier cosa te echa para atrás. Un catarrito, ya sentimos que nos estamos muriendo, ¿verdad? Sí, mis hermanos, no me animo a hacer este negocio, no me aviento, no, sí, eso era Pedro, mis hermanos, temeroso. Andaba por cualquier lado, por aquí, por allá, ¿verdad? No, yo lo hago, no, siempre no, sí, inseguro. Pero cuando Dios le da la revelación de quién es Cristo Jesús, le dice: ahora ya no serás un junco. Y si ustedes lo leen, le dice Simón Pedro. Pasaste de ser Simón a Pedro. Ahora eres una roca sólida que no te va a mover absolutamente nada. Y eso es lo que pasamos a ser nosotros, mis hermanos, cuando nosotros tenemos la revelación de Cristo Jesús en nuestra vida. Una roca sólida que no te mueve nada. Antes te daba miedo, ahora estás en Cristo Jesús, y Cristo Jesús dice que Él es el león de la tribu de Judá. Ahora tú eres el león de la tribu de Judá, ahora no te da miedo nada. ¿Se han puesto a pensar en eso? Un elefante es el más fuerte en la selva, y mira un león y se asusta. Un león mira a un elefante y mira un lonche. Sí, es la mentalidad del león. El león no es el más fuerte ni el más inteligente, pero es la mentalidad que tiene el león. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando se revela a nosotros. ¿Sí? Te cambia la mentalidad, te cambia la vida. Ahora eres poderoso, ahora estás en Cristo Jesús. Ahora todo lo puedes. Ahora eres dueño con Cristo Jesús del oro y la plata. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí se dan cuenta por qué lo más importante en nuestra vida debe de ser Cristo Jesús? Él es nuestro tesoro. No el negocio, no la casa, mi hermano, no el trabajo, no el carro, mis hermanos. Es Cristo Jesús lo más importante en nuestra vida, porque de Él mana todo. ¿Se recuerdan al principio? Decíamos, sin Él no existe nada. Él es el que crea todo. Entonces, cuando nosotros recibimos esa revelación de Cristo Jesús, mis hermanos, y ponemos a Dios primero, Pedro ya no fue el mismo. Si leemos la Biblia de ahí para adelante, Pedro ya no fue el mismo. Fue un hombre completamente diferente. Imagínense ustedes, Dios le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú vas a estar al frente de la iglesia ahora. Wow, mis hermanos. Y antes, no, hombre, le daba miedo hacer cualquier cosa. Ahora vas a tener una tremenda organización a nivel mundial.
¿Sí se dan cuenta? Por la revelación de Cristo Jesús, mis hermanos. Así que yo quisiera que termináramos con eso. Podemos conocer mucho de Cristo Jesús. Hoy estudiamos varios aspectos de Cristo Jesús. Hemos estado estudiando varios aspectos de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero si no tenemos la revelación de Cristo Jesús en nuestra vida, mis hermanos, solo es un montón de conocimiento que no hace absolutamente nada en nuestra vida. Necesitamos la revelación. Amén. Así que vamos a terminar con eso. Les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Quién quisiera recibir la revelación de Cristo Jesús en su vida? Una vez más, ¿quién quisiera recibir la revelación de Cristo Jesús en su vida? ¿Puedo ver sus manos? ¿Te animarías a pasar aquí al frente? ¿Te animarías a decirle, Señor, yo quiero la revelación? Yo quiero que te reveles a mi vida. Demos un paso de fe, mis hermanos. Un paso de fe. Tengamos convicción en Dios. Creen en Dios, dijo Jesús, crean también en mí. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Inclinemos nuestro rostro. Decimos, Señor, gracias por lo maravilloso que eres, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, ha estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nunca hemos estado solos. Tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor. Nos has guardado a nosotros, a nuestras familias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, porque, Señor, reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Y sin ti no hay nada. Pero, Señor, sabemos que tal vez somos como tus discípulos, Señor, como esos hombres que estuvieron caminando contigo por 3 años y viendo todas las maravillas que tú hacías, Señor, y que tal vez no te hemos conocido, Señor. Todavía le damos más valor a cosas de este mundo que a ti, Padre Celestial. Todavía no eres tú el primero realmente en nuestras vidas, Señor, porque no tenemos la revelación tuya. Necesitamos, Señor, que te reveles a nuestra vida, Padre Celestial. Queremos la revelación de Cristo Jesús, Señor. Queremos que tú te reveles en nuestra vida, Señor, que tú des convicción a nuestro corazón, Señor, para que te podamos poner a ti primero, Señor. Señor, que me haga falta cualquier cosa, Señor, pero sin ti yo me muero, Padre Celestial. Que me haga falta cualquier cosa en este mundo, Señor, pero yo entiendo, Señor, con esa revelación que tú eres el que está detrás de todas las cosas, Señor. Tú eres el poder, Señor. Por ti todo subsiste en este mundo, Padre Celestial. Y, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, revélanos, Señor. Revela nuestro corazón, Padre Celestial. Revélate a nosotros como el Dios poderoso, como el que está sentado a la diestra del Dios Padre. Señor, revélate a nosotros, Padre Celestial. Señor, anhelamos, Señor. Queremos, Señor, sentir, Señor, que si no estamos en una cita contigo, Señor, que yo no pueda estar en paz, Señor. Señor, que nunca más vuelva a faltar a una cita contigo, Padre Celestial. Señor, que todo el tiempo tú seas primero, Padre bendito, y que no haya nada que ocupe tu lugar en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor. Queremos tu paz. Queremos, Padre Celestial, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos ser como Moisés, Señor, decirte, si tú no vas con nosotros, Señor, nosotros no preferimos no movernos, Señor, preferimos no hacer nada, Padre Celestial. Necesitamos que tú estés en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, te bendecimos, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Por favor, Padre Celestial, Señor, perdona mi torpeza para poder hablar tu palabra, Padre Celestial, pero te pido, Señor, que esta semilla, Señor, quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y, Señor, que no haya soberbia, orgullo en nuestro corazón, Señor, sino que la recibamos, Padre Celestial, y que realmente, Señor, esta semilla, Señor, pueda ser plantada en nuestro corazón, Señor, y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100%, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor.
Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, anhelamos estar en tu presencia, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Reciban las bendiciones de parte de Cristo Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tanto el poder, el querer como el poder venir a este lugar, Padre Celestial. Señor, sabemos que hay muchas cosas que nos pueden distraer, Señor, pero tú nos escogiste el día de hoy, Señor. Así como escogiste ese momento con tus discípulos para revelarte a ellos, Señor, así escogiste este día, Padre Celestial, para revelarte, Señor, a tus discípulos, Señor, que están en este lugar. Te doy a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor. Así nos despedimos de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿reciben la palabra de Dios? Reciban la palabra de Dios, mis hermanos. Reciban la revelación de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.